la historia empezó dentro de esa documentación que yo empecé leyendo. Pues me encuentro con un diario, el Diario de la Libertad, unas crónicas que había allí muy interesantes, de Luis Doteiza, que era el director del periódico, una entrevista que le hacía Delcrín, es la foto que veis allí. Esta es una foto muy bonita, no sé si habéis visto, ha estado en Madrid, creo que ya ha terminado la exposición de Alfonso, que es uno de los grandes fotógrafos. Concretamente este la hizo su hijo en la Fundación Canal, una exposición muy interesante de fotografía, y esta es una de las más conocidas. En esa entrevista que se publicó en La Libertad a lo largo de varios números, citaba en 2 o 3 ocasiones a un tal Padre Revilla, ¿no? Entonces, un personaje que yo no lo había oído, o si lo había leído posiblemente, aunque hay poca referencia suya en cuanto a libro. En cuanto a prensa había mucha, después como veremos. Entonces aparece esa cita y bueno, me llamó la atención y fui a Google a buscar, digo, bueno, ¿quién es este padre Revilla? Y la primera imagen que me encuentro es la foto esa que aparece abajo con el crucifijo, que fue una foto de una exhumación que se había hecho en el 2011 sobre unos restos que se habían encontrado, y ese crucifijo se identifica con la de este personaje. Entonces, bueno, pues eso me sigue llamando la atención y me pongo a investigar en diferentes archivos de un personaje que no tenía referencia, fue una búsqueda a ciega, ¿no? Bueno, más o menos sabía lo que podía buscar, pero era una referencia ciega que me llevó por más de 30 archivos y bibliotecas, y a través de correo electrónico, lógicamente, pues por la distinta procedencia de las distintas instituciones, y después presencialmente a través de la Fundación Antonio Maura, especialmente, que tiene una documentación muy interesante de temas relacionados con el protectorado, y en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares. Una investigación también que estaba supeditada en aquellos momentos, pues debido a la pandemia y demás, pues la presencia pues estaba muy restringida, con muchas dificultades. Pero bueno, perdón, fue surgiendo así una documentación, me hice una documentación bastante extensa, que dio lugar a este libro, que es un ensayo biográfico de carácter histórico. Es un ensayo biográfico, fundamentalmente es documentación, es decir, esto no es ni una novela, ni tampoco es una novela literaria, pero es un ensayo que nos permite hacer un recorrido por personajes, acontecimientos y lugares por los que transitó este personaje a lo largo de su historia, que va desde su nacimiento en 1880 hasta 1936, es decir, que cubre una etapa de la historia de España muy interesante, como es todo el final del XIX, sobre todo fundamentalmente a través de la pérdida de las colonias de ultramar en 1998 hasta el inicio de la Guerra Civil, que es cuando el personaje muere. Bueno, es un periodo que está marcado desde el punto de vista del funcionamiento de lo que eran las instituciones españolas por 2 constituciones, la de 1876, que es la que se inicia, pues, la restauración borbónica, y con la Constitución de 1931. Son las 2 constituciones, la Constitución de 1876, que es una constitución bastante larga en el tiempo, donde el régimen es una monarquía constitucional, donde se restablece el culto con la Iglesia Católica, hasta que la Constitución del 31, obviamente, pues totalmente distinta, donde hay un reconocimiento a libertad de derechos ciudadanos y una libertad de culto y demás. Y después está marcado también, muy importante, por una serie de normas, mucho he recogido una que es fundamental, que es la Ley Moyano, la Ley de Instrucción Pública,
que supuso, desde el punto de vista cultural de la educación, un aspecto importante. Y es una ley longeva, es una ley que va a llegar hasta el año 1970 con la Ley General de Educación. Bueno, vamos a ver. Bueno, a través del libro pues vamos a conocer o vamos a ver también a una serie de personajes. El libro era muy extenso, la documentación muy extensa, y yo lo que he querido dar es unas pinceladas, porque obviamente si no el libro hubiese sido un libro muy extenso o hubiese tenido que ser una tesis. Entonces dar unas pinceladas pues, para que el lector sea el que realmente conozca esos personajes y en el caso de que se interese pues pueda ahondar más en su conocimiento, ¿no? Aquí hay personajes pues, como Alfonso XIII, Emilio Herrera, un personaje desconocido, olvidado, sin embargo un personaje fundamental, es el profesor Riesgo, que es el gran experto en temas de aviación, lo sabe. El coronel Riquelme, el cardenal Segura, por supuesto Berenguer y Silvestre, Antonio Maura y Abdelkrim, una figura que va a marcar la historia de España por lo que supuso el enfrentamiento. Otro personaje de segunda fila es desconocido totalmente, ahí tenemos a Fausto Maldonado, primero a la izquierda, que fue un personaje muy importante. El Asurde era un hombre que era analfabeto y a los 19 años aprende a leer y se convierte en un maestro y en una persona de mucha importancia en la Asurde, hasta el punto de ser nombrado después director del Real Patronato, y hablaremos seguramente de él. Bueno, otras figuras como Millán Astray, Primo de Rivera, Indalecio Prieto, Azaña, la duquesa de la Victoria, un personaje muy importante en la Guerra del Rif. Creo que en una de las series que se han visto ahora sale la duquesa, jugó un papel muy importante. Franco, de comandante de la Legión en sus inicios, y después hay aquí una esta es una foto interesante, pues es otro personaje también desconocido. Este es el Pazo de Meirás, la que está a la derecha es la condesa de Pardo Bazán, y es su hija la segunda, Blanca, casada con el marqués de Cavalcanti, fue un general importante, porque fue el general que va a sustituir a Silvestre después del desastre de Anual. Va a estar 4 meses y se establece una amistad con el padre Revilla, después como veremos. Y la hija de Pardo Bazán es una hija desconocida para la gente y tuvo una relevancia importante. Ya digo, el marido, el marqués de Cavalcanti, tuvo una relevancia importante desde el punto de vista militar e incluso después desde el punto de vista de apoyo a Alfonso XIII cuando tuvo que exiliarse. Bueno, el libro también nos permite conocer acontecimientos que fueron clave en esa época, como fue la creación de la Legión o la historia de la aviación, o incluso la encíclica Rerum Novarum, que jugó un papel importante, como después posiblemente veamos. A través del libro también vamos a conocer, el personaje va a transitar pues, por Melilla, va a estar destinado allí, y vamos a conocer aquí los que estáis aquí, muchos de vosotros, pues que seguramente que conocéis, habéis estado en Melilla, y si no, os recomiendo que la veáis, porque Melilla, la gente que no lo sabe, es la segunda ciudad con más edificios modernistas, porque allí se instaló en los años 1912-13 un discípulo de Gaudí, un arquitecto, Enrique Nieto, que es el autor de la mayoría de los edificios modernistas, edificios preciosos. Vamos a conocer también el Toledo de final de siglo y una comarca que es muy importante, que es la comarca del Asurde, que va a ser visitada, va a ser una visita muy importante, y precisamente en este año que se va a celebrar el centenario de la visita de Alfonso XIII a dicha comarca. Bueno, entonces voy a hablar ahora del personaje, ¿no? ¿Quién era este personaje? Bueno, pues este personaje, cuyo nombre era Eloy Gallego Escribano, que es conocido como el padre Revilla. Era un hombre de una gran formación, era un hombre de una gran formación, bachiller superior, maestro,
tenía los cursos de náutica, licenciado en Filosofía y Letras, doctor en Derecho. Bueno, ahí ves la relación de todo, de todos los estudios que tenía, y además con sobresaliente. Ahí la imagen de arriba superior es Gracias, porque se me seca la boca. Es su certificación académica, donde consta la prueba de bachiller superior que la hizo en el Instituto Jovellanos de Gijón con sobresaliente, y después los derechos de pago de su título de Derecho, de doctor de Derecho, que los terminó con sobresaliente y matrícula. Es decir, era un hombre de una grandísima formación que va acompañada porque su actividad profesional se desarrolla en las instituciones más importantes del país. Es decir, que es una persona que une a su amplia formación el amplio conocimiento práctico de todas las instituciones. La primera es la del Ejército. Él ingresa con 17 años, sale de oficial de la Academia de Toledo. Los cursos eran 3 años, lo que pasa que ese año, pues por motivo de la guerra, sale en el 98, por eso a su promoción, que es militar, se le llama la triste o la siete mesina. La triste porque coincide con la pérdida de las colonias, y la siete mesina porque esa promoción se reduce a 1 año cuando los cursos de academia eran 3 años. Es decir, con 17 años sale del Ejército y tiene una serie de destinos. Curiosamente, además, el primer destino en Valladolid, donde estaba su padre de comandante, algo que a mí me llama la atención, y creo que a cualquiera debería llamar, es decir, como un joven con 17 años, sale entonces ya con 18, cumple los 18 cuando va destinado a Valladolid, una altura importante, es decir, un hombre apuesto, con altura. De hecho, le nombran abanderado del regimiento, y en esa época se matricula de primero de Filosofía y Letras. Es decir, un joven recién acabado se matricula en la universidad, saca notas sobresalientes. Lo que pasa es que después va pasando por una serie de destinos, recorre parte de España, Tenerife, Oviedo, ahí lo veis, y es en Canarias, cuando está en Canarias, cuando siente la llamada de la Iglesia. Entonces ingresa en la orden capuchina, va a tener también una formación importante, casi 7 años de formación, que va a unir a su experiencia, y sale de sacerdote de capuchino en 1914. De capuchino oposita para el cuerpo castrense, y le va a pillar cuando está en Burgos haciendo los cursos de aviación, de piloto, en el aeródromo de Gamonal. Lo está haciendo precisamente el año en el que en Burgos se está celebrando la catedral, el 7º centenario de la construcción de la misma, justo a la misma fecha en que se produce el desastre anual, el 22 de julio. Entonces solicita ir a Melilla, y va como, primeramente va como capellán, lo mandan como capellán de aviación, pero después solicita ser destinado a la Legión. Bueno, es un personaje que realiza también después una actividad sindical agraria, participa en la Liga Nacional de Campesinos, y después, en el año 1933, participa en las elecciones a Cortes como figura en la lista del Partido Republicano Radical Socialista, que iba encabezada por Victoria Quem. Es decir, que era un hombre avanzado para su época, ¿no? Y bueno, de hecho, tampoco era usual, primero, que hubiese una lista encabezada por una mujer, y después, bueno, que él aceptase no solamente ir en esa lista, sino que lo hizo de una manera testimonial, ¿no? Porque iba como penúltimo de la lista, sabiendo que no iba a salir, de hecho.
fue catedrático de Historia, porque en el año 32, después de la República, o sea, la República lo que hace es sustituir la enseñanza que estaba en manos de los religiosos, realiza unas oposiciones amplias y él obtiene la cátedra de Historia y en Trujillo. Esto es un artículo que publiqué de la creación del Instituto de Trujillo, la investigación que hice, porque en Trujillo, en el instituto, no conocían los antecedentes de cuando se construyó y lo que fue su fundación y demás. Bueno, una de las cosas que me motivó a escribir el libro es porque hay una vinculación importante con lo que fue el protectorado de España en Marruecos. Sobre todo el desastre de Anual, es decir, él va tras el desastre de Anual es cuando va a Marruecos. Es cuando va a Marruecos. Y el protectorado de España, que es fundamental para la historia de España, para la historia nuestra, porque el protectorado ha condicionado la vida política de España durante todo el siglo XX, aunque oficialmente, decir, las fechas del protectorado van desde 1912, que es cuando la firma del protectorado, hasta 1956, cuando se produce la independencia, aunque la retirada efectiva de las tropas españolas no se produce hasta el 61, pero la independencia es en el año 56. Pero las relaciones, incluso conflictos con Marruecos, se habían iniciado antes, ¿no? Hay la famosa Barranco del Lobo de 1909, hay un conflicto en 1893, son conflictos propios de países vecinos y además, bueno, de conflicto que surgía entre las posesiones de Ceuta y Melilla, es decir, porque nosotros estábamos en el protectorado porque España tenía desde el siglo XV dos posesiones, que eran las de Ceuta y Melilla. Entonces, cuando surge el reparto de África y las apetencias de potencias como Francia, Inglaterra o Alemania de adueñarse de Marruecos, después de la conferencia del Acta de Algeciras, se firma el tratado y a España le corresponde la parte más difícil. Pero bueno, la soberanía, es decir, es un protectorado, es decir, la soberanía seguía perteneciendo a Marruecos. Bueno, y el desastre de Anual es un tema interesante, pero vamos a cortarlo un poquito. Bueno, dentro de los episodios trágicos de lo que fue el desastre de Anual, yo creo que uno de los más trágicos, más importantes, fue el de Monte Arruy, donde se habían concentrado las tropas españolas que habían oído del desastre y ahí sufrieron un acoso, un asedio de 12 días que culminó con un pacto de rendición que no fue respetado por parte de las tribus rifeñas, y ahí murieron unos 2.500 españoles asesinados. Y precisamente sobre ese asedio que duró 12 días es un libro que va a salir ahora en estos días, seguramente saldrá a finales de este mes, en el que describo yo esos 12 días de asedio. 12 días que fueron importantes desde la posición de los sitiados, es decir, cómo se vivió la situación que vivieron los sitiados, bueno, pasando todo tipo de calamidades, sin agua, teniendo que comer la carne alimentándose de caballo y demás, sufriendo todo tipo de penuria. Y bueno, pues las relaciones que en ese momento se produjo entre el gobierno, la prensa, el debate en el Parlamento y demás. Bueno, y su muerte que en la prensa se reflejó después, es decir, él muere
y es hasta 2011 cuando se produce esa exhumación hasta que no se recupera un poco su figura. De hecho, yo he contactado con familia suya, de la parte de la familia de su padre, y ellos desconocían absolutamente todo lo que había pasado, sabía que desapareció tras la guerra, pero no llegaron a conocer la historia hasta que tuvieron conocimiento de esto. Bueno, y ya en torno a esta figura hay un artículo que titulé Dos caras de la misma moneda, porque el padre Revilla ha sido una persona olvidada por los dos bandos, fue una persona totalmente olvidada. Y contrariamente hay otra figura, otro padre también, que era también legionario, tenía las mismas similitudes en cuanto a su trayectoria. Uno era capuchino, el otro era jesuita, los dos solicitan ir a la legión, los dos mueren en la guerra civil en circunstancias distintas y con actuaciones totalmente distintas. El padre Revilla muere fusilado y el padre Huidobro muere por una bomba aquí en el frente de Madrid. Y mientras al padre Huidobro se ha reabierto un proceso de beatificación, pues el padre Revilla quedó un poco en el olvido. Y bueno, yo creo que ya llevamos media hora, yo creo que hay tema de decir, el libro para mí ha supuesto un cambio sustancial, ¿no? En la vida tenemos, yo creo que muchos momentos que decimos un antes y un después, ¿no?, de la vida, decir, bueno, cuando tienes primer hijo, te casas o tal, o un destino importante. Pues bueno, para mí el escribir este libro pues ha significado mucho, aparte de ocupar mi tiempo, pues bueno, descubrir una pasión. Pues yo hice historia en su momento, pero bueno, la vida profesional me llevó a otras historias, y bueno, ahora recuperar todo eso, entrar sobre todo en el mundo de la investigación, y bueno, pues es algo apasionante. Y bueno, me ha posibilitado, entre otras cosas, pues contactar, poder presentar el libro en muchos sitios, conocer a personas interesantes. Pues ayer tuve la oportunidad de charlar con Armando y bueno, pues conocer personas así y abrir un poco tu mundo de inquietudes, de ilusiones, compartir esas ilusiones, pues ha sido para mí algo determinante. Y bueno, ya no quiero aburriros más. Cualquier pregunta que queráis hacer, pues encantado. Porque era usual cuando se ingresaba en una orden religiosa, se cambiaba el nombre, es decir, era entrar en un nuevo mundo. Entonces, él elige el nombre de Fray Emiliano María de Revilla, por Emiliano porque su madre se llamaba Emiliana, y Revilla porque nace en Revilla Vallejera, que es de la provincia de Burgos. Entonces, en los religiosos era usual eso, tomar otro nombre. El padre Fray Emiliano María de Revilla, pero a él se le conoce como el padre Revilla. Es decir, era un personaje muy mediático, es decir, personaje conocido, pero yo, buscando en la prensa y demás, he encontrado más de 200 referencias de prensa de él, incluso y 2 series de entrevistas largas, una en Mundo Gráfico, que era en el año 32, que era la revista más importante del momento, con una tirada de 100.000 ejemplares, y Mundo Gráfico le dedica 7 números de Mundo Gráfico en una entrevista grande, que esa entrevista fue, cuando yo accedí a esa entrevista de Mundo Gráfico, la busqué, donde él relata es muy interesante porque relata toda su trayectoria, incluso hace un análisis de la política, un análisis del rey y demás. Y yo no he encontrado a lo largo de muchas revistas que he ojeado pues una persona que hubiese tenido ese reflejo, ese interés en la prensa como lo tuvo el padre Revilla, que era muy conocido, porque se hace conocido en Anual, cuando él va a Melilla y va como capellán de la Legión, actúa acompañando a las tropas de la Legión. Entonces en una lo hieren y bueno, la prensa también estaba necesitada de buscar
no solamente buscar un héroe, ¿no? Sino de dar otra imagen. Hay que tener en cuenta que la prensa en aquellos momentos estaba muy mediatizada por la opinión pública. Es decir, el tema de Marruecos no era un tema baladí. El tema de Marruecos suponía que 60, 70.000 familias españolas veían cómo sus hijos eran llevados a África y muchos no volvían y no sabía lo que pasó de ellos. Es decir, la gran tragedia de Anual, o de lo que supuso la guerra de Marruecos, que no era la guerra de Marruecos, es una cosa que el profesor Riesgo lo explica en una conferencia sobre los tópicos de Anual. Era una guerra contra las tribus rifeñas, que son las que, defendiendo su tierra, no quieren que España entre allí en las condiciones al menos en las que quería, que era de invasión militar. Sí. Volver un poco hacia atrás y volver a aprender lo que se nos ha olvidado, que no sabemos. Claro, pero bueno, eso no solamente le ocurre al padre Revilla, ¿no? Yo creo que la tragedia un poco de nuestra historia es el olvido. O sea, hay muchos personajes olvidados por la historia y eso es una pena. Hay, por ejemplo, en esas figuras que he relatado, hay figuras que son muy importantes porque la historia no la marcan los grandes personajes, los grandes hechos. La historia muchas veces, los que hacen la historia son esos personajes anónimos. Ahí digo, hay personajes fascinantes. O sea, yo, el problema un problema entre comillas, ¿no? O sea, yo con esto, porque muchas cosas son desconocidas para todos. O sea, yo muchas de ellas las desconocía. Hay cosas que he conocido, bueno, pues por estar en Marruecos he tenido un interés, pero que no se estudian ni en la universidad. Entonces, conocer personajes como Fausto Maldonado, que he podido conocer después, con un estudio sobre la sur de ver ese personaje, o el coronel Riquelme, lo que supuso y su trayectoria después, son personajes fascinantes, pero aquí olvidamos la historia y olvidamos esos personajes con sus luces o con sus sombras, ¿no? Intentamos además etiquetar al personaje. Yo lo que he intentado en este libro es, yo creo que la misión del historiador es presentar los hechos como son. Es decir, es un personaje que se presenta, por eso se presenta en las dos direcciones, ¿no? Hay quien lo verá como un cura pues muy preocupado y tal, y otro que lo ve como un cura rojo. De hecho le tachan como cura rojo y lo asesinan por tal. Y no, era un hombre que defendía los principios cristianos y principios católicos que estaban inspirados en la encíclica Rerum Novarum y que eran principios que se defienden mucho, de solidaridad, la justicia y la libertad, eran los principios que defendía. El problema del RIF sí. Todavía sigue. Sí, bueno, pero sí, bueno, ese es otro problema. Pero bueno, yo tengo mucho contacto en Madrid, bueno, y tenía también, aquí hay tangerinos aquí que están aquí, españoles nacidos en Tánger, de familias nacidas, de padres nacidos en Tánger, y ellos lo saben, que ahí hay muchos rifeños, y la convivencia con los rifeños es magnífica. El tema de Adelcrín, a mí es un tema que me resulta muy interesante, porque claro, aquí lo juzgamos desde el punto de vista nuestro, ¿no? Es decir, la historia se juzga siempre muchas veces de una manera muy parcial. Aquí juzgamos, pues claro, el hecho de que ellos defendían su tierra, de la misma manera que nosotros 100 años antes defendimos nuestra tierra ante los franceses, ¿no? Entonces, el RIF ha tenido un aspecto reivindicador, pero no de independencia, porque incluso la República del RIF, bueno, pues fue un episodio un poco así especial, pero yo hablando con muchos rifeños, ellos no reivindican tanto la independencia, ¿no? Como se cree muchas veces, no quieren la independencia, no. Lo que reclamaban era una atención. Y de hecho Adelcrín reclamaba una atención. Adelcrín lo que reclamaba de España era un apoyo, y lo que quería era escuela y demás. Bueno, eso en España también había dos tendencias, es decir,
había los que el protectorado propiciaban un protectorado de tipo militar y los que entendían que el protectorado tenía que ser civil, y había que llevar escuela. Y decía Joaquín Costa, ¿no? Aquí a Marruecos lo que tenemos que llevar es escuela, médicos y ingenieros, es lo que hace falta. ¿Cuál era su proyecto agrícola? El proyecto agrícola, sí, él cuando decide ir a Marruecos, decide que él vaya allí, además lo hace de una manera sorprendente. Es decir, era un hombre avanzado absolutamente en todo. Él sabe la influencia de los medios de comunicación. Él tiene un objetivo, él quiere ir a Marruecos. Entre otras cosas, él ya había ido en el 15 a Marruecos. No olvidemos que él era militar y allí tenía amigos importantes, uno de ellos el coronel Riquelme, que es una figura muy importante, además era un arabista, era profesor de Academia de Árabe en Melilla y compañero de curso de claustro, digamos, de Abdelkrim, que Abdelkrim era profesor en Melilla, en la Academia de Árabe, y Riquelme, y él va allí, entonces él quiere ir allí. Y la manera de llamar la atención es que se presenta con un aeroplano desde Gamonal a Cuatro Vientos y solicita que lo vea Antonio Maura. Entonces Maura acababa de hacerse cargo del gobierno, del nuevo gobierno, y ve a Maura y ve a Alfonso XIII y él le lleva un proyecto agrícola de Rey. Maura, que era un defensor del protectorado civil, lógicamente pues lo ve bien. Y ese era un proyecto que era un proyecto agrícola inspirado en las escuelas manjonianas. Hay un padre que es el fraile padre Manjón, que era burgalés y vivía cerca de su comarca. Y este crea unas escuelas, se anticipa, son las escuelas del Ave María que se llama. En el Sacromonte ve a niños pobres y demás, entonces crea unas escuelas pero con un concepto distinto, es decir, un concepto abierto en el campo y con participación. Es decir, lo que pretendía era llevar allí, crear unas escuelas en Marruecos, porque él había visitado antes, como he dicho, y que en esa escuela que participase musulmanes, cristianos y judíos, y que aprendiese la agricultura como medio, porque su obsesión es la agricultura. Es decir, él tiene dos obsesiones que son fundamentales y son los dos aspectos que marcan la historia de España y lo que fuera la República, que era la educación y la reforma agraria, la ley agraria. Y esas son dos obsesiones. Él quería crear una universidad para pobres y después llevar un proyecto agrícola. Lo que pasa que cuando entra ya en esa dinámica, allí hay un momento que es molesto para las autoridades civiles, lo quitan de en medio, y en España, en la península, porque Melilla es española, en la península él hace una labor de sindicación agraria, visita pueblos y demás, propiciando la formación de los campesinos en las técnicas de manera que pudiesen mejorar su vida a través de una mejor formación. Bueno, él como dije ahí, él participa con el Partido Republicano Radical Socialista. De hecho, cuando él va de catedrático a Trujillo en el 33, en el 34, y ahí ya es cuando hay las primeras reformas agrarias por parte de la República y el campo está soliviantado, ¿no? Hay un intento de ocupación y demás, y él lógicamente apoya a los campesinos. De hecho, es detenido una vez, hay una detención, yo intenté buscar después lo que pasó con él, lo detiene yendo con un grupo de campesinos a una finca, a ocupar una finca de Trujillo, lo detiene y demás. Y después yo he hablado con la nieta de la mujer del primo de Revilla. Es un poco complicado, porque el padre de Revilla era de un pueblo de Extremadura, de Valdeobispo,
Y curiosamente lo que son las casualidades de la vida. Ese pueblo está a 10 kilómetros del pueblo de mi padre. Y hay muchas más coincidencias con el padre Revilla, con toda esa historia, eso lo descubro después. Y su padre sigue una misma trayectoria que la de mi padre, trayectoria militar. Entonces, esta mujer me decía que tenía la referencia de su abuela. Él iba mucho a Valdeobispo, el padre Revilla va a Valdeobispo, donde era su padre, y tenía mucha relación con el primo. De hecho, hay cartas, le vende la parte de tal. Y una familia además que sufre, sus hijos, mueren 2 hijos en el plazo de 2 meses porque tenían problemas de la sangre y demás. Y esta mujer decía que su abuela le contaba historias del padre de Villa, contaba que era un santo, que era un sabio, que el padre de Villa cuando iba allí contaba su viaje por Marruecos, que hablaba con el rey, que se entrevistó con Abdelkrim, todo ese tipo de cosas. Y él en los momentos previos, creo que desde su casa arengaba un poco a la gente en el sentido, bueno, de reivindicar sus derechos. Él va a Burgos, donde su madre había fallecido. Hay sitio que dice que va a visitar a su madre. No, su madre había fallecido en el año 29. Él va a Burgos en el 36 porque allí estaba su casa. Y lo matan, dicen que por sus días como rojo, pero yo creo que su muerte se encuadra dentro de las muchas muertes que hubo durante la Guerra Civil. Es decir, a él lo tildan como cura rojo, pero bueno, porque defendía unos hechos que él consideraba justos. Entonces, pues bueno, ahí en el pueblo hay una señora que yo, es curioso, a mí me contactó hace poco una señora que ha comprado la casa donde nació y vivió el padre Revilla, en Burgos. Quiere hacer ahí una fundación, me contactó y demás. Y esta señora desde siempre tenía la obsesión la admiración por el padre Revilla, porque su abuela le contaba, hablaba del santo, es decir, que es una figura que yo con las personas que he hecho todo hablaban como un santo y un sabio, es decir, que la imagen de él es la imagen del santo. Entonces decía que hay una persona allí en el pueblo, ya mayor, que dice que cuando se muera dejará dicho quién fue el causante, el que originó todo eso. Pero que en cualquier caso yo creo que entra dentro pues dice, lo mataron los falangistas, bueno, lo mataron los falangistas, lo mataron los milicianos. Pues muchas veces eran grupos incontrolados. En la guerra civil el grupo incontrolado murió, pues bueno, pues por esas muertes tan innecesarias que hubo en la guerra civil por los 2 bandos. Él en una entrevista se define así, ¿no? Lo cita en una entrevista que le hace, dice, ¿cómo se definiría a usted? Dice, yo con fe capuchino, sin fe anarquista. Estaba en esa línea. Entonces, bueno, estaba en esa línea, pero yo digo que los principios que él defendía era eso, y toda su lucha fue esa, fue una lucha por lo. También yo creo que estuvo muy influenciada. A mí me llama mucho la atención el personaje, porque, por supuesto el personaje se presta a todo tipo de opiniones, ¿no? de los dos sentidos. A mí me llama mucho la atención, cómo, habiendo tenido una formación militar, es decir, con 17 años, tiene la formación militar hasta los 26, es decir, una formación importante, después una formación religiosa, cómo deriva en esa inquietud hacia el campo, ¿no? Hacia agrícola. Y yo creo, viendo un poco después, analizándolo, hay la ley Moyano, que es muy interesante. La ley, una de las cosas que introduce la ley Moyano es la obligatoriedad de libros de texto. Y hay un libro, en todos los libros, porque hay una visita de inspección preciosa, un documento que conseguí en 1888, es decir, que va a su pueblo y el inspector hace un informe muy bonito. Y uno de los libros de las asignaturas que se daban, de religión y demás, todo ese tipo de catecismo y todo eso, era la cartilla agraria. La cartilla agraria.
Y es curioso, la cantidad grande. Yo estuve investigando un poco el tema y era de Antonio Oliván, un personaje muy interesante, además lo ganó en un concurso. Y después el profesor que era de ese colegio, Juan Ciruelos. Y yo estoy investigando sobre ese Juan Ciruelos y he encontrado después en algún periódico ya posterior que había sido indultado, le habían indultado. Es decir, que este debió ser uno de los profesores y cuando está allí llevaba 6 meses sin cobrar, porque los profesores entonces le pagaban los municipios, llevaban 6 meses sin cobrar. Es decir, yo creo que esa persona debió ser determinante en la formación porque ese tipo de cosas no sobreviene con 20 y tantos años, 30 años, sino que él, y además viviendo en una comarca agrícola donde había visto tantas desigualdades de clase, eso lo debió y la enseñanza del profesor le debió de marcar mucho, ¿no? Y por eso toda su actividad está dedicada desde el hecho de querer implantar un colegio, una escuela agrícola, a toda su lucha con la Liga Nacional de Campesinos, con Antonio Monedero, que también es otra figura muy, muy importante. Bueno, pues nada, y bueno, ahora sí, con un libro con el que estoy ahora preparando y disfrutando mucho, me interesará, es sobre Las Urdes, la comarca de Las Urdes. Este año se celebra el primer centenario de la visita de Alfonso XIII a Las Urdes. Y entonces Las Urdes es una comarca que refleja mucho la política española, es decir, no solamente la comarca en sí como una comarca abandonada o como el documental famoso de Buñuel, sino que detrás de Las Urdes hay un pensamiento y una proyección de lo que era el gobierno de aquella época interesantísimo. Ni extremeños ni castellanos, Jurdanos, efectivamente. Y hay ahí unos estudios y unas visitas, Unamuno que lo ha citado, que son preciosos. Sí. Pues entonces le interesará el tema. Pues nada. Bueno, pues si no tenéis nada más, muchas gracias por...